Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana y delante de ti nos presentamos, Señor, en acción de gracias, delante de tu palabra. Mira cada vida, mira cada amigo, mira cada hermano que ha venido, Señor, que necesita de ti, Dios mío. Padre, que hoy viene por una respuesta, quizás por un milagro, por una bendición. Señor, tú eres el Dios de toda bendición. Y aquí estamos. Yo te ruego que mientras se predica la palabra, tú traigas convicción. Tú traigas, Señor Dios mío, liberación. Tú traigas, Señor, tu misericordia y la establezcas en medio de tu pueblo, en el corazón de cada uno. Te entronamos en este mensaje y declaramos que hoy la palabra corre y es glorificada en Cristo Jesús. Amén y amén. Le ruego el favor, me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3. Gloria a Dios. Éxodo, capítulo 3. Vamos a estar meditando en algo, en un tema que es bien importante para la vida, escúcheme, del ser humano, no solamente del cristiano, del ser humano cualquiera que sea. Desde que sea ser humano, tenga corazón y tenga alma, este mensaje es para usted. Y yo le digo, durante todos estos días, esta semana, estuve orando para que Dios le trajera a usted. Si usted está en esta mañana, sí, alguien lo invitó, amén. Pero si usted está es porque Dios permitió que viniera para escuchar esta palabra, porque Dios le quiere hablar. Amén. Bueno, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer una parte de este capítulo más bien. Quiero que esté atento a la lectura, porque de la atención a la lectura es que usted puede recibir el mensaje. Dice la Biblia, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció un ángel, o el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, o aquí estoy. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés dijo, yo soy el que soy. Y dijo,
Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aclaro que el nombre yo soy es el nombre Yahweh o es el nombre Jehová. Amén. Son las letras del alfabeto hebreo. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del egeo y del jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Verso 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Amén y amén. Quiero compartirle bajo el tema: Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene un propósito contigo. Gloria a Dios. Quiero que usted lo diga: Dios tiene un propósito conmigo. Díganlo, por favor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios tiene un propósito. Usted no está en la tierra porque sí. Amén. Usted no vino a la tierra porque fue un descuido de papá y de mamá. Usted no está vivo porque sí. Muchos de los que estamos acá deberíamos estar muertos hace años. Estamos vivos. Amén. Muchos no deberíamos de existir, pero estamos existiendo y estamos en esta mañana reunidos, congregados, escuchando la palabra del Señor. Y vamos a mirar a través de la vida de Moisés cómo Dios nos enseña que hay un propósito. Amén. Que hay un propósito, que la vida en esta tierra no es en vano. Que la adolescencia, la juventud, la adultez, la madurez que usted tiene, no es en vano, no es porque sí. Hay un gran propósito de parte del Señor para tu vida y para mi vida. Y es que es un privilegio saber que el Dios eterno, el creador y sustentador de todas las cosas, haya puesto su mirada en alguien tan débil, tan incapaz y tan pequeño como nosotros, para llevar a cabo un gran propósito. ¿No ha pensado eso? Es impresionante que el Dios que no necesita de nadie, creador de los cielos, de la tierra, creador de las galaxias, el soberano, el eterno, como acabamos de cantar, el Shaddai, amén, el Dios de Israel, el Dios que todo lo puede, haya puesto su mirada en Jorge Cantillo, haya puesto su mirada en Jaime Flores, en José Hostos, en Javier Duque, para llevar a cabo un gran propósito. Hay un propósito de parte del Señor. Y aún los grandes hombres de Dios no lo lograban discernir y no lo lograban entender. Por eso es que, por ejemplo,
el patriarca Job. ¿Han escuchado de Job? Amén. Capítulo 7, verso 17. Miren lo que este hombre dice, un hombre sabio, un hombre muy cercano a Dios, pero en el verso 17 y 18 dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Este hombre dice, llamado Job, dice, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? A veces el hombre se ufana y se jacta. Es que yo merezco, es que yo soy, es que yo tengo. Pero usted y yo, hermano, en la eternidad, mire, somos un puntico. Y aún así, Dios ha tenido misericordia. Y aún así, Dios quiere llevar a cabo un gran propósito con alguien tan pequeño como usted o como yo. Pero no solamente Job, sino también otro hombre muy cercano a Dios llamado el rey David, Salmo 144. Mire lo que dice este hombre, Salmo capítulo 144, el versículo 3 y 4, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Pero aún así, aunque hermanos, comparado con Dios, no hay comparación. Dios tiene un propósito y te ha conservado la vida y te ha ayudado y te ha mantenido hasta este tiempo y te trajo esta mañana para decirte, yo, el Dios soberano, poderoso, eterno, tengo un propósito contigo. Amén. Tengo un propósito en esta vida y en la eternidad contigo. Cuando Dios llama a Moisés, el texto que leímos, en el verso 11, Moisés dice, pero ¿quién soy yo para que vaya a Egipto y saque al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? No lo merezco. No tengo esa capacidad. Siento que no puedo. Me siento incapaz. Hay alguien, un amigo en esta mañana, quizás que dice, le han invitado a la iglesia, le han invitado a creer en Jesucristo, pero dice, yo soy incapaz de ser cristiano, yo no puedo, yo soy muy malo, yo soy muy perverso, yo he pecado mucho. A algunos el enemigo le coloca ese pensamiento, no, el evangelio es para los buenos, no es para los buenos. Amén. ¿Sabe qué dijo Jesús? Los enfermos, el evangelio es para los enfermos. Los sanos no necesitan al médico, son los enfermos. Amén. ¿Cuántos estuvimos enfermos en el mundo? De pecado, de maldad, atestados, pero el Señor en su misericordia fue allá y nos rescató y nos estableció para llevar a cabo su propósito. Amén. Amén. Así es de que, amado hermano, amigo que me escucha, hermana, hay un propósito. Y aunque quizás hoy o a lo largo de tu vida te hayas sentido incapaz, te da vergüenza con Dios y dice, mejor no miro para arriba porque qué vergüenza, soy muy malo. Soy muy pecador. Por muchos años ese argumento estuvo en mi corazón, en mi mente. Y yo decía, no, yo no puedo ir donde los evangélicos. Yo soy malo. Yo voy allá y acabo con todo. Yo soy muy perverso. Creía que mi pecado era más grande que el poder de Dios. Amén. Pero resulta que cuando Dios me trajo a Él, entendí que el único soberano y poderoso es el Señor Jesucristo y que Él está por encima de todos y que Él tenía un propósito con un pobre sinvergüenza que se la pasaba por ahí midiendo las calles. Amén. Con alguien que no tenía esperanza, que no tenía que hacer, que andaba confundido en la vida, como quizás alguien en esta mañana. Pero aún con esa persona, el Señor tiene un gran propósito. Aleluya. Dios tiene un propósito contigo, sin importar si eres un niño. Amén. La Biblia nos da testimonio de eso. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías le dijo, no puedo, porque yo soy un niño.
¿Y qué le dijo Dios? No digas yo soy un niño, porque a donde te envíe irás y harás lo que yo te mande. ¿Se cumplió o no se cumplió ese propósito? Amén. Dios tiene un propósito contigo, aunque eres un joven. En esta mañana hay jóvenes. Y el joven tiene una confusión y no sabe qué hacer y a dónde ir. Pero la Biblia nos da testimonio cómo Dios llamó a un joven llamado Samuel. Amén. Lo llamó y lo usó toda su vida para la gloria de Dios y bendición del pueblo. Llamó a un joven de 15 años llamado David y lo sacó de un potrero y lo estableció en un reino como el rey de Israel. Amén. Dios llamó a una joven llamada Esther, una señorita que estaba en el reino, pero Dios la escogió y la estableció como una reina y la usó para traer salvación al pueblo judío. Amén. No interesa si eres una persona adulta, también Dios usa a los adultos. Amén. No interesa si eres un anciano, también. Pregúntele a Abraham, tenía 75 años cuando acudió al llamado y Dios lo usó tremendamente. Pregúntele a Jacob. Tenía 60 años cuando tuvo el primer encuentro con el Señor y Dios lo usó. Nada más y nada menos que conocido como el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Personas que acá en este mundo ya a los 40, por ejemplo, en la edad que yo tengo, me dicen ya no hay trabajo en la empresa, hermano. Ya pinta algunas canas y ya no hay, se nos muere, le da taquicardia y se muere subiendo las escaleras. El mundo nos desecha, la gente, el sistema nos desecha, pero Dios no te desecha. Aunque tengas 80, aunque tengas 90, aunque tengas 100 años, Dios tiene un propósito contigo. Y Dios va a cumplir ese propósito. Dale ese aplauso al Señor. No interesa si eres hombre o si eres mujer. La sociedad desde siempre ha desechado a la mujer, pero la Biblia está llena de mujeres sabias, prudentes, que Dios las usó para la gloria suya. Amén. Usted, mujer, contigo Dios tiene un propósito grande. Un propósito de bendición. No interesa si eres rico. Había un hombre, dice la Biblia, en el libro de Lucas, había un hombre que tenía unas cualidades que quedaron ahí escritas. Dice que era pequeño de estatura, que era jefe de los publicanos, pero tenía una característica diferente a los demás. Era rico, dice la Biblia. Era rico, era un millonario. Amén. Pero aún con ese rico, Dios tenía un propósito. Y cuando Jesús iba pasando por ese lugar, él corrió y se subió al árbol y dijo, voy a ver quién es ese Jesús. Pero él ignoraba que Dios tenía un propósito. Él pensaba que el propósito era acumular riquezas, tener plata, darle en la cabeza a los otros y ostentar. Amén. Y él se subió al sicómoro y dijo, vamos a ver quién es ese Jesús. Pero ahí va pasando aquel que tiene un propósito con el ser humano, aún con el rico. Amén. Y cuando Jesús fue pasando y el otro estaba allá, dice la Biblia que Jesús levantó la mirada y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Y cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de la promesa. Amén. Yo te digo, hermano, que quizás tienes recursos, que eres pudiente en esta tierra. Los que estamos, los que van a ver esta enseñanza por las redes sociales, aunque tengas mucha plata, aunque tengas mucha fama, aunque tengas mucho poder en este mundo, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y la vida de Jacob, de Zaqueo cambió. Amén. Inmediatamente cambió. No importa si eres pobre. Algunos te dicen, ay, los ricos y los pobres, ¿qué? ¿Dónde quedamos? También Dios tiene un propósito con el menesteroso, con el que no tiene. Amén. Con el que es relegado o desechado de la sociedad. Amén. Había un hombre, o hay muchos hombres en la Biblia que fueron desechados, fueron relegados. Uno llamado Mefiboset,
uno que era heredero de un rey, pero que las circunstancias y las consecuencias de pecado lo llevaron a un lugar sin vida, sin nombre, a un lugar de perdición llamado Lodebar. Y allá estaba establecido, era paralítico, no tenía esperanza, pero el Señor, dice la Biblia, que el rey lo mandó llamar, lo sentó a la mesa y le dijo: yo tengo un propósito contigo. Aleluya. Amén. No interesa si eres una persona profesional. El propósito del ser humano es profesionalizarse, pero cuando recibe el título o los títulos, se da cuenta que el vacío sigue, que el dolor, que la vergüenza, que la culpa sigue. ¿Por qué? Porque la profesionalidad no tiene poder para ministrar el alma ni el espíritu. Amén. Pero el Dios que tiene un propósito sí puede llegar a las profundidades de nuestro ser. Si eres un profesional, Dios tiene un propósito contigo. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso, un erudito, un profesional, un hombre muy elocuente, pero Dios tenía un propósito con él y lo tiró por tierra y le reveló el propósito. De ahí se levantó como un siervo del Señor. Pero alguien dice: pastor, no terminé ni siquiera la primaria. Es más, no sé leer y no sé escribir. Te tengo la mejor noticia que has escuchado en tu vida. También contigo Dios tiene un propósito. Aunque quizás como el mundo los etiqueta, dice: es una analfabeta, no sabe, no tiene estudio, pero no interesa. Allá en las riberas de Galilea, allá en el mar de Galilea, había un analfabeta llamado Pedro, Simón Pedro. Amén. Un hombre que por su fiereza era distinguido. Quizás no tenía elocuencia, era tosco, era brusco, era bravo. Amén. Pero el Señor llegó y lo llamó, aquel hombre llamado Simón Pedro. Amén. Dice la misma Biblia que era un hombre del vulgo, o sea, mal hablado, del pueblo y sin letras, o sea, sin estudio. Pero Dios lo levantó como un gran hombre de Dios. Amén. Todavía se predica y se conocerá de él en esta vida y en la eternidad. Y hoy día él está sentado en uno de los 12 tronos allá en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un propósito de Dios. Un propósito de Dios. Amén. Hermano amado, Dios tiene un propósito contigo. Todo ser humano tiene que saber que Dios tiene un propósito especial para su vida. Dios tiene un propósito especial. Quizás hasta hoy no lo has descubierto. Quizás hasta hoy no lo has entendido. Y dices: yo he vivido por vivir. Yo he vagado o divagado en esta vida. Llevo 20, 30, 50, 60 años divagando y no he hallado propósito. Mientras el ser humano no se encamine en el propósito de Dios, no puede ser feliz. No haya la bendición. Pueda que tenga plata, fama, pueda que peque al extremo, pero no haya la bendición. La vida de Moisés es un testimonio evidente y un claro ejemplo de que Dios es poderoso para cumplir su propósito, aún en aquellos que no tienen esperanza. Aún en aquellos que dicen definitivamente: no hay que hacer, no tengo esperanza, ya tengo tantos años, no he logrado nada en la vida. Intenté estudiar, no pude. Intenté emprender, no pude. Intenté formar familia, esposa, esposo, hijos, no pude. En todo he fracasado. Si eres ese tipo de persona, bienvenido, bienvenida, porque hay un propósito de Dios. Amén. Y aquello que el mundo te ha robado, te ha negado, aquello que el pecado, que el mismo diablo te ha hecho cometer para pues culparte y condenarte, Dios lo va a quitar, Dios lo va a hacer desvanecer y te va a dar un propósito de vida para siempre. Amén. Entonces, y es que aunque nos sea un poco o sea difícil de creer o entender, porque quizás sentimos que no calificamos. Amén. Sentimos que no calificamos para ser una esposa fiel, un esposo fiel.
No calificamos para ser un empresario porque dicen, no, no tengo ni para el arriendo. No, no puedo. No calificamos. Aunque sintamos eso, Dios ha decidido llevar a cabo su propósito en cada uno de nosotros. Escúchame bien. Y Él no se va a detener hasta cumplirlo. Amén. Dios es paciente, es clemente. Amén. Él no tiene afán. Él esperó 75 años a Abraham. Amén. No tenía ningún afán. Él le tuvo paciencia a Matusalén 960 y algo de años. Paciencia. Amén. Hermano, Dios te ha tenido paciencia. Me ha tenido paciencia. Porque tiene un propósito. Y estamos mirando la vida de Moisés. Y cuando nos preguntan, bueno, dígame algo de Moisés. ¿Qué recordamos de Moisés? ¿Qué sabe usted de Moisés? A ver, alguien. ¿Ninguno conoce a Moisés? ¿Ninguno ha escuchado de Moisés? Un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Un hombre que Dios usó extraordinariamente. Un hombre que tenía una autoridad que abrió el mar rojo. Un hombre cercano a Dios. Y todo lo bueno que podamos decir. Pero antes de ese hombre hay otro hombre que muy pocas veces nos enseñan. Que es desconocido. Porque decimos Moisés, claro, el que abrió el mar. Claro, el que es el libertador de los hebreos. ¡Wow! Oh, el que enfrentó al mismo faraón o al mismo diablo con el poder de Dios. Tremendo. Amén. Pero escucha bien. Quizás en esta mañana hay algunos Moisés. Quizás en esta mañana hay algunos que como Moisés dicen, no sé qué hacer. Lo único que he hecho es cometer errores en la vida. ¿Sabe? A Moisés le quisieron quitar la vida 3 veces. ¿Cuántas veces usted estaba al borde de la muerte? ¿Dónde dice eso, pastor? Éxodo 1:16 dice de la siguiente manera. El faraón le dijo a aquellas mujeres, las parteras, a las hebreas, cuando asistas a las egipcias, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Persiguiendo la vida de Moisés. Y el verso 25. O el verso más bien 2:15, 2:15. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. A Moisés lo quisieron matar antes del tiempo. ¿Por qué? Porque había un propósito. ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado para destruirte? ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado para quererte hacer daño? Pero no ha podido, Dios no se lo ha permitido. ¿Cuántos estuvieron en la UCI? ¿Cuántos dijeron y hasta se alcanzaron a despedir de la familia y dijeron ya no vuelvo? ¿Cuántos estuvieron en una crisis que dijeron y vieron, alcanzaron a ver el túnel? Amén. Pero Dios los volvió. Dios los trajo porque tiene un propósito contigo. Amén. A Moisés le intentaron quitar la vida varias veces. Segundo, a Moisés lo secuestraron 40 años. ¿Usted sabía? Los primeros 40 años de su vida. Dice el capítulo 2, el verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo tomé. Lo tomó la hija de Faraón y lo secuestró los primeros 40 años. Lo enseñó en las lenguas, lo enseñó en toda la cultura, la religión de Egipto. Amén. ¿Cuántos años te secuestró el mundo?
Recuerde que Egipto tipifica el mundo. ¿Cuántos años estuvimos secuestrados en el mundo? Amén. En la pernicia, en la borrachera, en la maldad. Todo eso lo aprendió Moisés allá en las leyes de Egipto. Amén. Quizás alguno duró 10, 20, 15, 30, 40. Algunos lleva toda su vida, 30, 60 años. Secuestrado por el enemigo. En los vicios, en la mentira, en la religión, en la idolatría. La vida de Moisés no fue cualquier vida, hermano. 40 años secuestrado por el enemigo. Escúcheme esto. Vivió errante 80 años. Y uno dice, ¿80 años? Y hoy día alguien de 80 le dice, ya se despidió, ya hizo el testamento, porque eso ya, mejor dicho, está que se muere. Y la Biblia nos da testimonio, capítulo 7, versículo 7 de Éxodo, dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón, cuando comenzó a servir, cuando se volvió a Dios a los 80 años de edad. 80 años vagando, divagando por el mundo, buscando qué hacer, haciendo las cosas no a la manera de Dios. ¿Cuántos años llevas errando en este mundo? ¿Cuántos años llevas divagando para allá y para acá sin tener un propósito real, sin tener un punto al cual llegar, sin tener un proyecto de vida al cual apuntarle? Amén. Pero aparte de estas situaciones, en cuanto al tiempo de la vida de Moisés, escúchame bien, Moisés sufría de baja autoestima. Hay alguien que tiene quizás ese problema, no levante la mano, solamente reciba la palabra y sea libre. El capítulo 3 que leímos, el verso 11, cuando Dios le dice y le comenta y le muestra el propósito que tiene, entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo? No creía en sí mismo, creía que no era capaz, creía que no podía. Dios te está llamando a la comunión, a la santidad. Dios te está llamando a ser un varón de Dios, una mujer de Dios, una sierva, un siervo. Pero dice, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Yo he sido un sinvergüenza en la vida. Yo he sido un maltratador, yo he sido un grosero. Yo he vivido perdidamente. Moisés dijo, no. Le dijo a Dios mismo, ¿quién soy yo para que vaya a Egipto y vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tenía baja autoestima. Hay gente que se la pasa toda la vida sufriendo por la baja autoestima, porque lo marcaron, porque le dijeron, quizás a Moisés le habían dicho, usted nunca va a poder seguir al Dios de los hebreos, usted nunca va a poder vivir, quizás eso le dieron en la escuela. Amén. A algunos nos etiquetaron cuando niño, usted es católico, apostólico y romano, y así es, y así se va a morir. ¿A cuántos nos etiquetaron así? Y uno repetía lo que le enseñó papá y mamá porque uno respetaba lo que ellos nos enseñaron, pero resulta que a ellos le habían enseñado mal también. Amén. Es una tradición. Nos etiquetaron diciendo, usted no va a salir adelante, usted no puede, usted no tiene, usted le toca conseguir marido y llenarse de hijos y así va a vivir condenada. Y muchas todavía piensan en eso y viven así. Usted nunca se va a poder afirmar, usted nunca va a poder servir, usted nunca va a poder llegar, usted no va a lograr nada en la vida. Nos etiquetan y así se queda. Amén. Este hombre sufría de baja autoestima. Dijo, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. ¿Sabe qué dijo Mefiboset cuando el rey lo mandó llamar? ¿Sabe qué dijo? Dijo, ¿y quién soy yo? Un pobre perro muerto para que el rey se fije en mí. Mira el concepto que él tenía de sí mismo. Dijo, yo soy un pobre perro muerto, yo no merezco ir al reino. Pero el rey David no le interesó los conceptos, sino que lo mandó llamar y lo sentó a la mesa. Amén. Aleluya. Amén. No importa lo que has hecho, no importa lo que ha pasado, no importa lo que has cometido, tus pecados ya fueron pagados. Solamente que tú recibas el perdón, solamente que tú recibas
al Salvador en esta mañana. Amén. Y seas libre de la autoestima y creas lo que Dios dice de ti y de mí, que somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos la niña de sus ojos, que somos una generación de gente santa, que somos los benditos de Jehová. Eso es usted y eso soy yo. Amén. Aleluya. Pero el mundo dice: usted es un borracho sin vergüenza, no sirve. Usted es un mentiroso, usted es un infiel. Y así se queda, dice: yo soy así como Betty la Fea. Y se queda como Betty la Fea. Salga de ese concepto, salga de ese engaño. Amén. Pero Moisés también tenía otro problema serio en su alma, en sus emociones. Siempre vivía cuestionando. Le gustaba cuestionar y aún a Dios lo quiso cuestionar. Capítulo 3, verso 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Cuántas veces has cuestionado a Dios? Pero si Dios es poderoso, ¿por qué? ¿Por qué me dejó nacer en esta familia? ¿Por qué no nací en los Estados Unidos de Norteamérica o en Suiza o en Canadá, donde pagan hasta por la basura? Allá dan dólares por la basura. Amén. Y acá nos toca pagar porque la recojan. Impresionante. ¿Por qué no nací allá en la corona real? ¿Por qué no nací en otra familia? Y vivimos cuestionando a Dios. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué no me ayudaron? Este dijo: y si yo voy al pueblo y les digo: el Dios de vuestros padres os ha encontrado, y ellos me dicen: ¿y quién es? ¿Yo qué les voy a decir? ¿Por qué habían cuestionamientos? Porque no conocía a Dios. Amén. ¿Por qué cuestionamos a Dios cuando nos va mal? Pero cuando nos va bien, nos ufanamos nosotros mismos y no le damos a Él la gloria. Amén. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde vienes. Amén. Recuerda lo que Dios ha hecho en ti. No tenemos derecho para cuestionar a Dios. No tenemos derecho para entrar en ese conflicto con Dios. Pero Dios es misericordioso. Dios le pudo haber dicho: ¿sabe qué, Moisés? Muérase, mi hijo, y yo consigo otro. Amén. Pero sabe, Dios en su misericordia le dijo: bueno, yo soy el que soy. Si los hijos de Israel te preguntan, tú le dirás: yo soy, me he enviado. Así seré. Tremenda paciencia. Amén. ¿Cuántas veces algunos se atrevieron hasta maldecir a Dios? Hasta maldecir a Dios. A maldecir a la iglesia. En su ignorancia. Y Dios, que es misericordioso, no los acabó, sino que los trajo hasta esta mañana, para que conozca que Dios tiene un gran propósito con su vida y con mi vida. Amén. Sufría de cuestionamientos. Amén. Pero también sufría de incredulidad. A mí me llama la atención, y cuando yo leía esto, digo: y ese Moisés sí era una belleza, pero así somos nosotros también. Amén. Capítulo 4, verso 1. Dios le sigue insistiendo, le dijo: vaya, yo voy a ir contigo, yo voy a estar con tu boca, yo voy a hacer las señales y los milagros. Capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Seguía siendo negligente, seguía siendo incrédulo. Amén. Algunos dicen: no, yo no puedo. Vino al culto y dijo: sí, el culto es bonito, pero eso es para los santos, no es para mí. Amén. Le regalan una Biblia y dicen: no, eso yo no entiendo esa Biblia, yo no puedo leer eso. Y siempre se niega, tiene un problema de incredulidad. Pero Moisés también sufría de algo terrible, que es la inseguridad. Era inseguro. Capítulo 4, el versículo 10 al 13. Dice: entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Mira la paciencia de Dios. ¿Y quién hizo al mudo o al sordo y al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés insiste y dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. ¿Qué quiere decir eso? Envía a otro, Señor, yo no califico, yo no puedo. Santo, ese Moisés era tan terrible que hizo enojar a Dios. ¿Será que hay alguien acá que ha hecho enojar a Dios? La Biblia dice ahí, el siguiente versículo dice, y Jehová se enojó con Moisés. Si quiere le puede bajar un poquito. Y Jehová se enojó con Moisés. Y le dijo, ¿acaso no conozco a tu hermano Aarón? Él viene de camino y él te saldrá al encuentro y su corazón se alegrará. Hermano, ¿cuánto te ha insistido Dios con el evangelio? ¿Tienes un familiar? ¿Tienes un vecino? Prendes la televisión, ahí está. Un programa cristiano. Prendes la radio, ahí está. Abres el celular, ahí se ha visto ese que llega. No te muevas, que tengo una palabra de parte de Dios para ti. Amén. Es Dios hablándote. Amén. Es Dios llamándote. Es Dios diciéndote, tengo un propósito contigo. Déjame ayudarte, déjame salvarte, déjame bendecirte, déjame levantarte en victoria. Amén. No importa que haya sido un inseguro, un incrédulo, un hombre, una mujer que cuestiona, que ha cuestionado a Dios, que sufre de baja autoestima, que ha estado atado en el mundo. No importa que haya cerrado hasta hoy en tu vida. No importa que te hayan querido quitar la vida. Dios tiene un propósito contigo. Pero a pesar de tantas circunstancias difíciles, escúchame, nada ni nadie pudo impedir que Dios cumpliera su propósito en Moisés. Nada, ni el faraón, ni sus inseguridades, ni sus miedos. Amén. Ni el pueblo, nadie. Dios se empecinó con la vida de Moisés y llevó a cabo un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Y una vez más, hoy lo reitera. Y quiero ir terminando mostrándote algunas evidencias, porque algunos, quizás como Moisés, y todavía no le quedaba claro. Y Dios le presentó, se le manifestó, le habló, le dijo, y él decía, no. Envía otro. Envía otro. Yo no puedo hablar. ¿Cómo que no podía hablar? ¿Quién fue a hablar a Faraón? Fue Moisés el que fue a hablar. Amén. Fue Moisés. Moisés tenía las capacidades. Yo te digo, Dios te envió a esta tierra con la facultad, con la capacidad de ser un hijo de Dios, de ser un hombre santo o una mujer santa. ¿Lo cree o no lo cree? Dios te envió con la capacidad de ser un esposo, una esposa, un hombre fiel, una bendición para esta tierra. Pero eso está por allá guardado. Y lo que ha salido es lo malo, lo que el mundo nos enseñó, lo que recibimos del sistema. Pero dentro de cada uno de nosotros hay un tesoro eterno. Dentro de cada uno de nosotros hay un propósito y un proyecto de vida de Dios. Es tiempo de comenzar a caminar en ese propósito. Aleluya. Evidencias de que Dios tiene un propósito contigo. Primero, su protección cuando no lo conocías. Amén. La protección. ¿A cuántos Dios ha guardado de la misma muerte? Amén. Amén. Le dio fiebre amarilla, le dio el COVID, le dio la viruela, le dio de todos los males. Amén. Se quedó, yo un día me quedé dormido y andé una cantidad en la moto, dormido. Venía de una vigilia, por allá en un campo, en una vereda. 1 de la mañana, por entre la montaña. Y me quedé dormido. ¿Por qué sé que me quedé dormido? Porque cuando regresé y miré hacia atrás, había pasado 2 curvas. Yo sé que es manejar dormido. No lo voy a hacer, si no va el Señor con usted. ¿Y sabe qué hice? Detuve la moto y me puse a llorar y clamé al Señor, gracias por tu misericordia. Hacia abajo había un despeñadero, hermano, terrible. Amén. Era un joven de 15 años, ya trabajaba en un camión, ayudante de un camión. Y como todo joven que es aventurero y que se cree Superman, entonces me subía en la parrilla del camión, lo que va encima de la cabina. Ahí no hay protección.
Y no me agarraba ni nada, sino que me sentaba ahí a que me diera aire. Y de pronto el camión iba muy rápido, pero muy rápido. Y de un momento a otro salió un caballo del monte. Y el hombre frenó en seco. Y yo salí por los aires. ¡Ah! Le estoy contando algo que me sucedió. Y caí, hermano, en la carretera. Caí en esta posición. Y el camión venía arrastrándose de la frenada. Y yo sentí que alguien me tomó de donde estaba y me colocó acá. Yo no lo hice, del susto, del miedo, yo no pude reaccionar. Alguien me tomó y me colocó acá. Y el camión se arrastró y pasó por donde yo estaba. Amén. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado de la misma muerte? Mi madre me cuenta que cuando era un bebé como de 6 meses, por allá en el campo, allá no hay la cuna y cuna de Moisés, era un costal y lo amarraban con un lazo a los árboles y ahí lo mecían a uno. Y enviaron a una de mis hermanas que estaba muy de mal genio a mecerme y ella agarró y nació duro. Y esta bendición salió otra vez por los aires. Pegó a un árbol y cayó de 6 meses. Y no tuve ninguna lesión. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuántas veces? Y esto no lo digo con gozo, no lo digo con creyéndome. ¿Cuántas veces borracho por allá en una discoteca, en una cantina, pude haber perdido la muerte? ¿Cuántas peleas, cuántas trampas? Pero Dios no lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque tenía un propósito. Amén. ¿Sabe cuál es una evidencia del propósito de Dios? Que hoy estás vivo o que estás viva, que tienes vida. Y Dios una vez más te dice, no lo dudes más, ven a mi propósito. Tengo algo mejor para ti. Aleluya. Otro propósito, otra evidencia, perdón, su dirección, aunque no se la pediste. Amén. Moisés no oró a Dios para irse para el desierto ni para irse para donde Reuel. ¿Sí? No le pidió nada, él estaba errante. El faraón dijo, lo vamos a matar, y él salió y se fue por el desierto. Y llegó por allá a un pozo y allá estaba Séfora con las hermanas y alguien les iba a hacer daño y como él era un guerrero, las defendió. Y ellas lo dejaron ahí, fueron y le contaron al papá y él les dijo, pero ¿cómo lo dejaron por allá? Invítelo a almorzar. Y él fue a almorzar y aquel hombre le dio a su hija mayor, a Séfora, como esposa. Escúcheme bien. Dios te ha venido dirigiendo aunque tú no le has dicho que le dirijas. Dios te ha venido trayendo y si estás hoy acá y si estás ahí en la pantalla es porque Dios te trajo. Amén. Mire, la Biblia dice ahí en el capítulo 3 que leímos, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Sabe? Dios lo ubicó en una familia. Hasta entonces Moisés no tenía familia, no sabía ni de dónde era, hermano. Amén. No tenía familia. Era una persona nómada. Y Dios lo ubicó en la casa de un sacerdote de Madián. Amén. ¿Cree usted que fue por pura de buenas que su hijo o su hija se convirtió al evangelio? ¿Cree usted que es por pura, mejor dicho, dice, es que soy tan de buenas que mi mujer buscó de Dios? ¿Cuál de buenas? Es un propósito. Y a través de esa mujer, de ese esposo, de ese hijo, de esa abuela que ya partió con el Señor, Dios te habla, tengo un propósito contigo. Amén. Y no lo ubicó en cualquier lugar, lo ubicó en la casa de un sacerdote. Amén. Que tenía una hija hermosa, él se enamoró y se la dio como esposa. Lo ubicó en una familia, pero no solamente eso, sino que lo guió a través del desierto. Dice el sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿Cuántos desiertos has pasado? ¿Cuántas noches interminables? ¿Cuántos procesos difíciles donde no había qué comer, qué vestir, donde no había nada ni nadie que te ayudara? Pero ahí iba Moisés con sus ovejas y el Señor iba con él. Amén. Y él no dijo, y Moisés se propuso ir a Oreb. No, él atravesó el desierto. Si estás aquí como pareja, si estás aquí como familia, si estás aquí como persona, es porque has atravesado desiertos. ¿Y sabe quién caminó contigo sin que te dieras cuenta? El Señor. Amén. Trayéndote de la mano.
Amén. Enseñándote a caminar, guardándote, aunque no querías saber nada de Él, Él te ayuda a pasar los desiertos. Pero dice la Biblia, y atravesó el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Así es de que Dios te estableció en una familia, a través de esa familia te ayudó y te enseñó, y Dios te ayudó a pasar el desierto y luego te trajo a la iglesia. Amén. Si no sabías, haga así porque está en la iglesia. Está en Tierra Santa. ¿Cuántos dicen amén? Está en medio del pueblo del Señor. Está en el lugar indicado para generar un proyecto de vida. Amén. Algunos dicen, uy, pero ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? Como Jacob. Jacob se acostó y no sabía dónde estaba. Y tuvo un sueño. Y miró una escalera y que ángeles subían y descendían. Y allá en la cúspide de la escalera estaba el Señor. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y tuvo una revelación. ¿Sabe dónde Dios se nos revela? En el monte de Dios. Amén. En la presencia de Dios. Y usted y yo no estamos en la iglesia porque quisimos, porque somos buenos, de buenas. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que nos trajo. Él se vale de los desiertos, Él se vale de las enfermedades, Él se vale de los divorcios, Él se vale de los problemas, de las amenazas, para traerte y traerme a Él para que su propósito se cumpla. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, otra evidencia, hermano. Porque esto es con evidencias, esto no es aralaca, esto no es, amén, su manifestación sobrenatural cuando menos lo esperaba. Dios se manifestó a mi vida cuando yo menos lo esperaba, cuando más mal estaba y cuando dije, no, ahora sí que Dios ni miro para arriba porque grave, ahora sí la embarré peor. Pero cuando más mal estaba, cuando menos esperaba, cuando nadie me quiso ayudar, Él se manifestó. Mire lo que dice el capítulo 3 que estamos estudiando y el verso 3. El verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. Aleluya. Usted dice, pero eso es como normal. También Moisés se dejaba... Escuchen, Moisés era un hombre de desierto. Y en el desierto están las zarzas, los árboles secos, las ramas secas. Y por la calor tan fuerte, de un momento a otro se encienden. Pero eso es un fogonazo. Se enciende y se apaga. Eso es normal en el desierto. Pero lo que no era normal es que una zarza, un árbol seco completamente, se encienda y no se apague. Y la Biblia dice que Moisés miró. Bueno, era normal, pero él miró. Ya no se apaga y siguió mirando. No se apaga esa zarza. Escúchame bien. ¿Sabe una evidencia? Es su manifestación sobrenatural. Por medio de una zarza. ¿Qué es una zarza? Es el instrumento que Dios usa para desafiarme. Puede ser un hermano de la iglesia. Que usted dice, ese hermano ha pasado, le ha tocado, la familia se le levantó, el mundo, el diablo en la empresa, pero sigue adelante. Es una zarza ardiendo. Amén. Es un hombre que es débil, pero que Dios, el fuego, el poder de Dios está en él. Puede ser el pastor, puede ser el líder, que usted lo ve pasando penumbras, dificultades, adversidades, y usted dice, pero ese hombre, me identifico con esa persona, me bendice, me ministra, porque a pesar de todo sigue adelante, a pesar de que tiene problemas en la casa, a pesar de que tiene un problema de salud, va y ora por mí, a pesar de que no tiene una economía fluyente, bendice mi empresa, ora por mi empresa, bendice mi economía, y a pesar de que no tiene mucho, de lo poco que tiene, me da para bendecirme. Esas son las zarzas ardiendo en el desierto. Amén. Yo te invito a que seas una zarza con lo que Dios te ha dado. Amén. Porque la gente ve eso. Lo primero que la gente ve no es a Dios, es a las zarzas ardiendo. Amén. Es a usted y a mí como iglesia. Nos ve y dice, wow, ese vecino siempre se va por la mañana los domingos. Tiene que ser algo muy bueno. Tiene que hacer un negocio muy bueno porque madruga. Y un día ese vecino se va a venir detrás de usted. Y usted sube aquí a la iglesia y el vecino va a subir de esta manera. Escuche.
¿Qué será lo que ese hombre hace? Que eso es como bueno. Pero ya está por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Señor lo ha tomado, ya el Señor lo ha bendecido. Amén. Y por su testimonio como zarza ardiendo, ese también va a entrar al fuego de Dios. Y la familia va a entrar. Y los vecinos van a entrar. Y Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. ¿Lo creo o no lo creo? Dele alabanzas al Señor. ¡Aleluya! Entonces él miró y vio que la zarza no se consumía. Y eso lo desafió. Hermano, permanezca en Dios. Como compartíamos con los ministerios de alabanza esta mañana, sea santo para Dios, viva para Dios, ame a Dios, obedezca a Dios. Porque muchos van a conocer del Señor por tu testimonio y por mi testimonio. Muchos van a seguir al Señor y van a decir, yo quiero ir porque yo conozco a ese hombre, porque yo conocí a esa mujer, yo sabía cómo vivía y ahora mire lo que Dios ha hecho. Quiero ser así. Esa zarza ardiente es la que desafió. Y él dijo, dice el texto que Moisés dijo, iré. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré ahora yo y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se apaga? Aleluya. Amén. Una manifestación. Dios coloca a alguien que te anima, que te visita, que te llama, que te insiste. Mire, yo llevo personas desde que llevo acá en Mosquera 8 años, llevo 8 años insistiéndoles, visitándoles, sembrando en ellos tiempo, recursos económicos, pero yo creo que Dios va a hacer la obra. ¿Cuándo? No sé, pero yo persisto, amén, y no permito que el fuego se apague, porque un día, ahora, no solamente hay personas que les estoy insistiendo, muchos de ustedes les insistí con una llamada, los visité, les animé, les invité café con leche y almojábana y ahí llegaron. Amén. Dios usa estrategias. Dios usa estrategias. Nosotros éramos pobres en el pueblo y muy difícil para conseguir una buena comida. Pero Dios usó a mi suegra que tenía un restaurante y nos daba sancocho y nos daba arepas y nos daba comida. Y poco a poco Dios usó esa situación para que llegáramos al Señor. Déjate contagiar, déjate desafiar por esa zarza ardiendo que está en tu barrio, que está en tu casa, que está en tu empresa. Déjate ayudar por ese hijo, por esa hija que te dice, papá, mamá, vamos al Señor, busca de Dios. Este es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame bien. Ahora, otra evidencia es el llamado personal sin merecerlo. ¿Usted cree a cuántos los ha llamado el presidente de Colombia? ¿A cuántos los ha llamado el presidente de los Estados Unidos? ¿A cuántos un día de estos recibió una llamada y dijo, ve, es que Elon Musk, bueno, vamos a ver qué necesita? ¿Alguien ha recibido esa llamada? No. Pero hay un llamado aún mayor de alguien más grande que todos los días te está llamando, sin que lo merezcas y sin que lo merezca. Amén, sin que lo merezcamos. Dice el texto y es maravilloso. Viendo Jehová, verso 4, que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Dios no te llama a empujones ni a gritos. Le dijo Moisés, Moisés. Y Moisés le dijo, aquí estoy. Pero él no veía a nadie, veía la zarza ardiendo y dijo, aquí estoy. ¿Sabe a través de quién te llama Dios? A través de la zarza ardiendo. Amén. A través de ese familiar. Algunos dicen hasta que no venga Dios y se me presente enfrente y me llame, por lo importante que fuera usted. Amén. Entonces Dios tiene que venir y sí, porque fuera mejor dicho. Él nos llama por medio de las circunstancias. De un familiar, de un amigo, de un desconocido. Amén. De un desconocido nos llama. Y le dijo Moisés, y él dijo, heme aquí. Moisés ya iba para el monte Horeb. Moisés iba para la cima. Moisés iba al cumplimiento de su propósito. Y el Señor lo llamó sin merecerlo. ¿Y a qué lo llamó? A la comunión. Amén. Le dijo Moisés. Moisés bíblicamente está
establecido que cuando Dios llama a alguien o nombra a alguien 2 veces es porque va a decir algo muy poderoso. Recuerda cuando dijo Marta, Marta, hubo una revelación ahí. Amén. Cuando dijo Simón, Simón, una revelación ahí. Escúchame bien. Y le dijo Moisés, Moisés. Y Moisés se fue. ¡Wow! Iba avanzando. Pero el Señor le dijo, no te acerques más. No te acerques más. Quita el calzado de tus pies. Primero, Dios te llama a la comunión. Segundo, Dios te llama a la santidad. Diga conmigo amén. Amén. Porque este no es un evangelio de pecado. Este no es un camino de pernicia. Déjeme ser muy directo, con mucho amor y respeto, pero con autoridad. Este no es un camino que usted puede vivir como quiera y cuando quiera y hacer lo que quiera. Este es el camino santo de Dios. Amén. Este es el llamado de Dios. Entonces le dijo, quita las sandalias de tus pies. Porque está en mi territorio, amigo. Amén. Porque el lugar donde estás es tierra santa. Y las sandalias de Moisés estaban salpicadas de la sangre del egipcio que él había matado con sus manos, dice la Biblia. Amén. Estaba salpicada quizás de la sangre con la cual había peleado contra aquellos pastores y había defendido a Séfora y a las hijas de aquel hombre. Amén. Entonces le dijo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres que mi propósito se cumpla en tu vida? Tienes que cambiar la manera de vivir. En la Biblia, caminar o caminando es igual a un estilo de vida. ¿A cuántos Dios nos cambió el caminar? Amén. Amén. Y si alguno no se lo ha cambiado, póngase las pilas. Porque necesitamos cambiar. Amén. Este es un evangelio de cambio, de poder, de transformación. Entonces Dios nos llama ¿a qué? A la santidad, a la comunión y nos llama al servicio también. Amén. Dice el texto, y le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Y en adelante Dios le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus exactores y he descendido para sacarlos de aquella tierra y establecerlos a alguna tierra buena que fluye leche y miel. Amén. A los lugares de aquellos pueblos, los heteos, los arameos, los buenos. Y le dijo, ven por tanto y te enviaré. Pero recuerde que Moisés decía, no, pero yo no califico, yo no puedo, yo no soy, yo no tengo. Dios te llama hoy una vez más a la santidad, a la consagración. Dios te llama a la comunión con Él y Dios te llama al servicio, a servirle a Él. No te imaginas lo que Dios puede hacer de tu vida. Un viejito como Abraham de 75 años, ¿qué se iba a imaginar? Que Dios lo iba a levantar como el padre de la fe, como el amigo de Dios, como el fundamento que Dios colocó, el hombre que Dios colocó para darle promesas eternas. Un pobre muchacho, quizás como alguno que está acá o por las redes sociales, dice, yo no tengo nada, mi apellido no pesa, yo no tengo nada. Eso pensaba David, el muchacho allá del potrero cuidando ovejas, pero ¿qué se iba a imaginar? Que Dios lo iba a levantar como el pastor de Israel, como el rey de Israel. ¿Qué iba a pensar? Amén. Aquella pobre muchacha que se la llevaron allá como por pura misericordia, Esther, que iba a ser la reina del pueblo. Amén. ¿Qué iba a pensar ese pobre José que los hermanos le daban coscorrones, que lo escupían, que lo quisieron matar, que lo botaron a un hueco, a una cisterna? ¿Qué se iba a imaginar este pobre muchacho? Que iba a ser el segundo al mando en todo el reino de Israel. Amén. Que le iba a quitar el anillo, o sea, la autoridad al faraón, y el mismo faraón le iba a colocar el anillo de autoridad. Y dijo, no se hará nada en mi reino, sino por la voz de este muchacho llamado José, porque encontró el propósito de Dios. Amén.
porque encontró la gloria y la bendición del Señor. Así es de que, amada iglesia, amados amigos, amados hermanos, la palabra de Dios, que no miente, nos enseña que Dios transformó la vida de Moisés. Amén. Pasó de ser un asesino, un errante, un don nadie, pasó a ser el gran patriarca de Israel. Amén. Dios transformó la vida de Moisés, lo usó maravillosamente y lo dejó como un testimonio de que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que el propósito de Dios se va a cumplir? Amén. Déjenme leer este versículo y oramos. Ya veo algunos con cara de orar, entonces vamos a orar. Salmo capítulo 34. Perdón, Deuteronomio. Deuteronomio 34, 5 al 7. Lea conmigo. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Escúchame bien. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Amén. Amén. Pero hoy llegamos a los 40, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es? Hable duro. Y le dice, mira, ya está la dirección. Dice, ¿pero cuál? ¿Dónde es? No veo nada. Porque, hermano, el pecado y el mundo nos roba la vista, nos roba el vigor. Pero Moisés murió lleno de vida, lleno de vigor y lleno de visión. Dice, nunca perdió su vigor. Ahora lea del verso 10 al verso 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Aleluya. A quien, dice, haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Aleluya. Amén. Aunque no comenzó bien, pero como se encontró con el Dios Todopoderoso, su vida cambió, su vida fue transformada. Amén. Y no terminó como comenzó. Recuerde que comenzó bajo amenaza de muerte, bajo frustración, bajo contaminación, bajo mundanalidad, pero terminó en la presencia de Dios, terminó sirviendo a Dios, terminó siendo un testimonio de vida para todos nosotros. Aleluya. Colócate sobre tus pies porque vamos a orar al Señor en esta mañana. Pero no vamos a orar, Señor, gracias por la palabra, amén. Vamos a orar como la Biblia nos enseña a orar. ¿Cuántos quieren orar como la Biblia nos enseña a orar? ¿Quiere orar? Este Moisés, mire todo lo que Dios hizo. Si alguien tiene 80 años, es candidato para que el propósito de Dios se cumpla. Sí, de verdad, no un chiste, es verdad. Él tenía 80 años cuando comenzó. Y sabe, miles de años que él vivió y todavía predicamos acerca de Moisés. Todavía se predica acerca de ese hombre. Si te vuelves a partir de hoy al propósito, al llamado de Dios, se hablará en tus generaciones postreras de lo que Dios habrá hecho. Amén. De la gloria de Dios en tu vida. Vamos a orar como la palabra nos enseña a orar. Otro hombre que Dios lo recogió de la nada y lo levantó hasta lo sumo, se llamó David. Y David en el Salmo 138, solamente escúchelo y lo puede colocar. En el Salmo 138, David se dijo a sí mismo, 138:8, dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Escúchame bien.
Vamos a orar con esa convicción. Hoy tú vas a decir, aunque te has sentido cansada, cansado, frustrado, en pecado, vas a decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mi casa, en mi familia. Si no me ha dejado morir, si no me dejó quedar en ese accidente, si me sacó de ese lugar de mala muerte, es porque tiene un propósito conmigo. Vamos, comienza a orar al Señor. Comienza a orar a Dios. No sé cómo ha sido tu vida hasta hoy, pero te aseguro que a partir de hoy puede cambiar. No sé, la Biblia dice que Moisés era hijo de 2 levitas, de un hombre que era de los levitas y de una hija de Leví. Quizás eres hijo de un cristiano. Quizás tus generaciones pasadas fueron cristianos, pero no has vivido como tal. Moisés divagó muchos años. Quizás has estado lejos de Dios. Quizás siente culpa y carga de pecado. Esta mañana es la mañana de tu bendición. Esta es la mañana en la cual Dios te llama. Vuélvete al propósito. Vuélvete a la comunión con Dios. Arrepiéntete hoy y vuelve a caminar con Dios. No importa lo que pasó, no importa lo que sucedió, no importa lo que cometiste. Este es el tiempo, esta es la hora de Dios, esta es la oportunidad de Dios para tu vida. Vuélvete hoy a Dios, ahí en la intimidad de tu comunión. Pídele a Dios perdón por tu pecado, por tu desobediencia, por tu rebeldía. Vuélvete al Señor. Hoy el Señor clama desde su morada: vuélvete a mí, varón. Vuélvete a mí, mujer, te dice Dios, cualquiera que sea tu nombre. Cualquiera que sea tu nombre. Oh Padre, en el nombre de Jesús. No sé si esa persona está acá, pero Dios coloca en mi corazón y en mi mente decirle a un hombre, a un varón, si está allá en la pantalla, si está acá, no tiene que levantar su mano. Siga orando. Pero Dios coloca un nombre en mi mente, en mi corazón: Ricardo, vuélvete a Dios. Hoy vuélvete a Dios. Cuando escuches este mensaje, vuélvete a Dios. Esta es la oportunidad para ti. Este es el llamado para ti. Esta es la oportunidad para tu vida, varón, mujer que me escuchas. Dios te ha estado esperando. Dios te ha tenido paciencia. Dios ha soportado muchas veces tu mal vivir, tu mal andar, y no ha permitido que se acabe tu vida porque tiene un propósito contigo. Algunos vivieron en las calles, otros estuvieron en peligro de muerte. Pero Dios hoy te dice: te he guardado y te he salvado tantas veces, porque quiero cambiar tu lamento, tu lloro, tu vergüenza, tu pecado, en una vida llena de bendición, de proyectos, en una vida de comunión, de consagración. Sí es posible hacerlo. No te está llamando el pastor José Hostos. No te está llamando un hombre cualquiera de este mundo. Te está llamando aquel que es poderoso para perdonar tu pecado, para salvar tu alma, para transformar tu vida. Quizás hay un hermano en la fe que hasta hoy ha sufrido de frustración, baja autoestima, que siempre contiende con Dios, que no entiende el llamado o el propósito de Dios. Hoy una vez más el Señor te llama: tengo un propósito contigo. Quizás hay alguien que ha sentido un llamado de Dios, pero ha sentido miedo, ha sentido terror porque la responsabilidad es muy grande. Se ha sentido o se siente débil ante tal llamado del mismo Dios poderoso para transformar tu vida. Hoy
Yo quiero orar por la persona que dice: yo siento un llamado, yo sé que hay un propósito. A mí Dios me ha guardado, pero no he podido avanzar. He estado estancado o he estado estancada. Hoy quiero orar por usted, joven. Hoy quiero orar por usted, pareja, familia. Hoy quiero orar por usted, amigo. Solamente quiero orar. Dios hará el resto. Quiero orar por usted, hermano, que siente que se estancó, que lleva muchos años en la misma condición, en la misma situación. Quiero orar por ti, quiero colocar mi mano sobre ti y quiero levantar mi oración por ti al Dios poderoso. Para ello te invito a que vengas al altar. Como Moisés tuvo que subir al monte Horeb, invito a alguien que quiera permitirme orar. Ven al altar. ¿Quieres salir de la monotonía? ¿Quieres vencer el pecado? No has podido. ¿Quieres vivir diferente? No has podido. Ven al altar, ven al altar, ven a Dios. No vienes a José Hosto, ven a Dios, hermano. Ven, hermana, que siente que ya no puede más, que se siente frustrada, que se siente desanimada. Ven a Dios, camina, procede. Moisés dijo: iré ahora y veré esa grande visión. Ven al altar, ven a buscar del Señor, ven y trae al Señor tu vida. En esta hora yo reconozco que tú tienes un propósito conmigo. Perdóname si por algún tiempo no oí, no entendí y no caminé en tu voluntad. Pero a partir de hoy dispongo mi corazón y me vuelvo a ti y te ruego que cumplas tu propósito en mi vida. A partir de hoy, tu santa voluntad y tu gran poder me guíen y me lleven al cumplimiento de tu propósito. Te doy gracias porque creo que hecho está en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es. Aleluya. Así es. Sí. Todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Para testificar el milagro que va a hacer en este desierto. Vencí. Todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vencí. Así es. Gracias, Señor, por este servicio. Gloria a Dios. Así es, Padre. Alcanzaremos la bendición y seremos testimonio de la bendición de Dios en nuestras vidas. Dale tu mejor aplauso al Señor. Dale gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis amados, el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Dios les guarde.